Muy buenas tardes. Les habla el arquitecto Roberto Asiso Casarrubios y en nombre de Plataforma Gremial quiero darles la más cordial bienvenida a este foro del día de hoy, lunes 6 de junio de 2022, dentro de este nuevo ciclo titulado Arquitectura, Nuevos Talentos. Hoy tenemos el placer de contar con una joven y talentosa colega, la arquitecto Andrea Cruz Llanes, que en breve le daremos acceso. Este foro será moderado por nuestra colega, la arquitecto Meralia Velasco, secretaria general de Plataforma Gremial. Vamos entonces a esperar breves instantes para ver qué tal el audio y nuestra conexión para iniciar este interesante foro del día de hoy. Déjame, ok. Vamos a chequear un momentico el audio. Ok. Sí, yo te oigo, Roberto, te oigo ahorita. Ok, ¿ahora me escuchas? Yo también. Ok. Sí, ahora te escucho. Perfecto, sí, lo que pasa es que la presentación creo que no se escuchó porque ni siquiera yo me estaba escuchando, pero bueno, muchísimas gracias, Andrea. Es un placer tenerte con nosotros. Meralia, muy buenas tardes. Voy a hacer nuevamente la presentación en nombre de Plataforma Gremial. Mi nombre es Roberto Asiso Casarrubios y queremos darle la más cordial bienvenida a este foro del día de hoy, lunes 6 de junio de 2022, dentro del ciclo Arquitectura, Nuevos Talentos. Y es que hoy contamos con una talentosa y joven arquitecto, además, bueno, muy disciplinada, con un récord increíble que ya Meralia nos hablará y la propia invitada. Entonces, bueno, te dejo entonces con nuestra invitada Meralia. Muchísimas gracias y bueno, cualquier cosa estaremos atentos para compartir las imágenes que nos va a mostrar nuestra invitada del día de hoy. Adelante. Hola, Roberto, ¿cómo estás, Andrea? Bienvenida a Forma Gremial. ¿Me están oyendo bien? Porque me sale aquí que la conexión no está muy buena. Ah, ok, perfecto. Mira, bueno, en principio vamos a leer el currículum importante. Andrea Cruz Llanes de 2021. Magna Cum Laude. Primera promoción 67B de Bolívar. Participante en el intercambio estudiantil en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura París. La Villette. Por 2 semestres. Oye, un poco cortado. Sí. Instituto de Patrimonio Cultural y en el Laboratorio Internacional Popular. Su tesis de grado fue sobre vivienda multifamiliar con materiales alternativos, reutilizando estructuras abandonadas en los valles del Tuy, con la tutoría del profesor Ramón Fermín en la unidad docente 00. Su interés en la docencia en el área de historia contemporánea de la arquitectura y fue preparadora a la cátedra por 2 años. Bueno, y a este nuevo ciclo de foros que estamos iniciando en este mes de junio, donde vamos a entrevistar nuevos talentos. Muchas gracias. ¿Qué significa, muchas gracias, Meralia? Y a toda ¿qué significa, Andrea? ¿Qué significa ser magna cum laude? ¿Cuál es el promedio de notas? Bueno, lo primero es que la eficiencia sea igual a 1, es decir, que no debe haber reprobado el estudiante nunca ninguna materia. Y luego el promedio es de 18 puntos.
promedio simple. Eso en el caso de la UCB. Entonces, bueno, es todo un reto lograr ese récord. Claro, claro que es un récord y para nosotros es un orgullo, además, porque no es fácil en la carrera de arquitectura obtener esa excelencia, pensando también que arquitectura es una carrera muy sujeto, o sea, para lo que para unas personas puede ser una cosa muy buena, para otros no. Entonces, cuando tú oyes una persona matriculada en la Facultad de Arquitectura, pues eso tiene mucho valor. Sí, Y de además, te verdad, cuento una cosa, que además de ser la primera de la promoción, digamos, en lo interno de la facultad, también me enorgullece decir que fui la primera dentro de las 4 facultades que se graduaron en mi día de acto de grado, lo cual quiere decir que hice la solicitud de grado ante la rectora y, bueno, representé nuestra querida Facultad de Arquitectura y Urbanismo en esa petición. Oye, qué Un bueno, momento qué muy especial. satisfacción. Bueno, eres un digno sí, ejemplo, además de, oye, de la mujer venezolana, que además tan joven y ya estás, bueno, prácticamente irrumpiendo, por decirlo así, en el campo laboral. Y además que, bueno, como dice Meralia, es una carrera muy sacrificada y llevar ese récord de notas, pues bueno, mira, no es sencillo. O sea, es muy meritorio además. Pero bueno, eh, nosotros aquí queremos conocer un poco más de ti, porque esa es la idea de estos nuevos talentos para que vean que efectivamente nuestra profesión pues siempre se mantiene vigente y además que ese trabajo tuyo de grado es bien interesante porque por lo general, pues, oye, sabemos que muchas veces uno escoge unos temas muy elitescos, bueno, centros empresariales, oficinas, o de repente, pues, algún tipo de edificación que no sea sobre temas que no sean tan representativos a nuestra profesión, como el caso tuyo de trabajar con ese tipo de edificaciones que es prácticamente como un reciclaje. O sea, cuéntanos un poco eso porque me parece muy interesante, además, en estos tiempos y en estas circunstancias. Perfecto, sí, muchas gracias. Yo quisiera dejar la presentación de la tesis un poco para el final, porque hay varios puntos que me gustaría tocar un poco de mi experiencia, lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, pero lo que dice Roberto es tal cual. O sea, yo sí tuve claro desde un principio que yo quería escoger como tema el tema de la vivienda, el diseño de la vivienda multifamiliar. De hecho, un poco por una carencia dentro de la formación que tuve académica en la Facultad de Arquitectura, porque es una costumbre que en la facultad, o por lo menos desde mi experiencia, lo que yo viví, en la materia de diseño se escojan temas como por ejemplo centros culturales, muchos centros culturales diseñé a lo largo de varios semestres, eh, cosas más de equipamiento que permiten un poco más la exploración formal y cierto trabajo, incluso diría yo del ego, ¿no? Un poco de quien está diseñando, del arquitecto. Y yo creo que eso está bien explorarlo en el ejercicio académico, pero también es necesario, sobre todo cuando ya uno está en semestres avanzados, dígase tesis también, aterrizar un poquito, bajar un poco a tierra, pensar un poco en los problemas reales que tiene el país, sobre todo el contexto nacional y dónde está uno parado, pues simplemente dónde está uno viviendo, dónde está uno, y esa fue una de mis principales motivaciones al escoger el tema. Y sobre todo, eh, también una experiencia que tuve, como lo mencionaba ya Meralia, en cuanto al intercambio estudiantil que realicé en la escuela de la Villette, de la Escuela Superior de Arquitectura de la Villette de París. Eh, yo fue la primera vez que diseñé en mi carrera viviendas. O sea, imagínense, ya yo hice el intercambio entre noveno y décimo semestre y hasta entonces no había tenido la oportunidad de diseñar vivienda multifamiliar, porque, bueno, normalmente en los semestres anteriores los planteamientos
de los profesores habían sido otros. También de parte del estudiante, que el estudiante decide dónde cursar la carrera, ¿no? Dónde cursar diseño particularmente, porque en el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hay varias unidades docentes, para los que no estudian allí, varias unidades docentes y uno puede escoger dónde, más o menos según tus afinidades, cómo ves los planteamientos del grupo docente, donde se escoge. Yo Claro que pasé por todas claro las que, claro que es así. Yo también pasé de una a otra unidad porque cada una tiene como una exacto, tendencia. Uno más hacia, es exactamente, funcional, la otra es más volumétrica, la otra, digamos, así tiene, es. o sea, enfoques distintos. Ahora, ¿quién fue tu Exacto. tutor, Andrea? Yo ¿Quién? tuve la suerte de estar con el profesor Ramón Fermín. La verdad es que es un excelente profesor que aprovecho la oportunidad para agradecerle por haber sido mi tutor. Vi clase con él en 2 oportunidades. ¿Y por qué es excelente? ¿Por qué digo esto? Rapidito resumen. Porque el profesor deja ser y guía de una manera como muy libre, es decir, yo el tema de mi tesis lo escogí completamente yo y sin embargo da un marco en el cual uno moverse, en el cual uno desarrollarse, que es parte de lo que debe hacer un buen tutor. Mira, Entonces él es de la unidad 00, cuya tendencia es verde, un poco arquitectura hacia lo ecológico y todo esto y más cosas. ahora, Andrea, también te gusta la docencia, ¿no? Sí, Y así es. estuviste de preparadora ad honorem en la Facultad de Arquitectura en la historia contemporánea de la arquitectura. ¿Tienes previsto hacer alguna maestría al respecto? ¿Hay maestría en Sí, arquitectura contemporánea de arquitectura? sí, actualmente estoy estudiando un poco las opciones, viendo cómo configurarme para estudiar, pero sí, mi interés siempre ha sido continuar en estudios de posgrado. Y sé que en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo hay 2 maestrías del sector de Historia y Crítica, que es la maestría en Restauración de Monumentos y la maestría propiamente de Historia de la Arquitectura, que es la que más me interesa cursar. Estoy evaluando cómo hacer con esos 2 casos, pero sí, ese interés mío por la docencia surge desde aproximadamente 4º semestre, algo así, que como que me aclaré bastante en ese tema de que yo como objetivo profesional, además de desarrollarme en otros campos, ¿por qué no? Dedicarme a la parte de la docencia, de particularmente la cátedra de historia de la arquitectura. Yo creo que tienes madera y bastante para la docencia, ¿verdad, Meralia? No sé Gracias. qué opinas tú, pero yo la veo con Sí, mucho claro que futuro. sí. Gracias. Mira, ya va, Andrea, cuéntame cómo fue esa experiencia tuya en ese intercambio, cómo te defendiste con el francés. Bueno, eso fue todo un tema. Yo llevaba un nivel, sí, un nivel básico que estudié en la Alianza Francesa, un nivel A1 hacia A2, y cuando llegué allá me di cuenta de que poco me servía. Realmente fue una curva de aprendizaje bastante alta que tuve que salvar. Y esto como anécdota, se los cuento, es bien curioso. Yo aprendí francés a través de la televisión. A mí me tocó vivir en un espacio de 12 metros cuadrados con 5 personas, imagínense. Es muy característico de la ciudad de París por esta densidad, pero además también porque yo me fui con recursos limitados. Tenía el promedio, tenía las calificaciones para aplicar, pero tenía que trabajar allá, tenía que conseguir mis recursos. Y llegando el 12 de marzo del 2020, creo que le sonará la fecha, llegando justamente, 2 días antes de la saliendo del pandemia. aeropuerto, exactamente, el presidente Macron decretó el confinamiento para 15 días, que sabemos que duró casi un año el confinamiento. Entonces, por supuesto que estas oportunidades de trabajo y de sostén económico se vieron afectadas, e incluso de parte de mi familia también, que fueron los que me apoyaron más que todo en este tema de poder lograr el intercambio. Entonces, bueno, eso fue una experiencia bastante dura, pero yo estoy muy contenta de haberlo hecho porque cambié completamente, me dio
mucha visión de muchas cosas, no solo en arquitectura, sino en general, como ser humano. Sí, una Y experiencia. bueno, lo que les contaba así de la televisión es porque en ese cuarto de 12 metros cuadrados con 5 personas, la señora que lo alquilaba prendía la televisión todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la madrugada. Y hubo un momento en como que se me pasó un switch y ya empecé a entender todo. Fue una cosa increíble, o sea, yo iba a asistir a clases de francés, aparte del programa de intercambio, todas esas cosas, pero yo estoy sin duda segura de que ese escuchar, ese entender y ese realmente pasar como el umbral de empezar a hablar el idioma estuvo con ese estar escuchando permanentemente la televisión francesa en segundo plano, además, porque también tenía que estudiar en el momento y todas esas cosas. Ahora, Interesante. ese fue un intercambio de la Facultad de Arquitectura con el gobierno de Francia, ¿no? ¿Y cuáles Sí, son los créditos para uno poder participar dentro de estos programas? Porque creo que no solamente hay para Francia, sino que hay también para otros países. sí, eso es una oportunidad maravillosa que ofrece la Facultad de Arquitectura. Es un convenio entre la UCB y varias universidades. Sé que existen para hacer intercambios en países de Latinoamérica, en Chile, en Argentina. No recuerdo si en Ecuador, no estoy muy segura. Y en países de otras latitudes, como este caso en París, se puede hacer intercambio en dos escuelas, una es la Villette y la otra es Val de Seine. Y también hay un como intercambio muy interesante que se da en el Politécnico de Milán, que es un centro educativo de bastante renombre, y se puede hacer no solamente semestres de intercambio, que es mi caso, que fue lo que yo hice, sino también en ese caso del Politécnico de Milano, doble titulación. Es decir, que uno sale arquitecto o arquitecta graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también del Politécnico de Milán. Tienes doble título. Ahora, Entonces, bueno, esa pasión tuya por la arquitectura es que tienes algunos padres, o tus padres son arquitectos. ¿Cuál es tu vínculo con la arquitectura buena familiar? pregunta, buena pregunta. Mi, yo entendí que tenía que estudiar arquitectura en un curso de orientación vocacional que hice justamente en la UCB, porque tenía una crisis existencial al momento de decidir si estudiar ciencias o humanidades en bachillerato. Y no sabía por dónde ir, me terminé yéndome por ciencias porque dije, bueno, es la que ofrece más oportunidades, humanidades de alguna manera, pero siempre me ha interesado ese conocimiento integral, o sea, ese de tratar de vincular muchos aspectos, muchas variables. Y bueno, eso para mí es la arquitectura. Cuando descubrí la carrera un poco en ese curso de orientación vocacional, me di cuenta que arquitectura, wow, es la mezcla perfecta entre ese mundo de las humanidades, las artes, de la antropología, de la psicología, una cantidad de cosas, y del mundo de lo físico, de lo paramétrico, de lo matemático, de lo Me que imagino. uno tiene que estudiarlo sí o sí. Entonces, yo todo esto lo explico porque mi mamá es ingeniera. Mi mamá es la que, digamos, me ha inspirado y me ha formado y he estado allí, mi compañera de vida. Y mi mamá, ella es ingeniera, sin embargo, ella es artista también Ah, de vocación, de hacer, escritora. Y entonces, y escritora y consumidora de artes diversas. Entonces, ese, ese encuentro que quizás ella no estudió, no llegó a realizar una carrera integral, yo lo vine a hacer en mi oportunidad, en mi caso, con arquitectura. Eso, fundamentalmente. Sí, pero está bien sí. importante, bien interesante eso. ¿Y en qué colegio estudiaste tú tu secundaria, Andrea? Roberto, Roberto, Te está preguntando que en qué colegio estudió. ¿Ah? Te está preguntando que en qué colegio estudió. Roberto, ahí Sí, está. Ahí, ok, sí, ok, ya. ya, ok. Ajá, listo. Ahora sí, Andrea. Estamos en Este, vivo.
Ajá, estudié en la escuela, sí, esas cosas pasan. En la escuela comunitaria Luisa Goiticoa y anteriormente también estudié en la escuela uno. Siempre mi mamá, por eso resalto el papel de mi mamá en Claro, este una tema, gran porque influencia. siempre mi mamá buscó, sí, sumamente, escuelas que fuesen alternativas, que planteasen una manera de enseñar a los niños diferente de cómo normalmente se hace. Entonces, por ejemplo, en esta escuela comunitaria Luisa Goiticoa, donde yo estuve, eh, le debo un poco mi desarrollo como adolescente, como persona pensante, crítica de las cosas, porque había una serie de oportunidades allí de construir la misma escuela, me refiero a planteamientos, a hacer vida estudiantil que bueno, que fueron un poco el caldo de cultivo donde yo me desenvolví. Sí, es lo que te ayudó a poder desarrollarte como arquitecto también. Eso depende mucho Así también es, de la educación que uno recibe en la sí, educación básica, en los estudios de secundaria. es Entonces, así, te dan muchas profesores que lo alternativas. influencian a uno, Sí, abren otros te campos, te motivan. desarrollan los diferentes hemisferios cerebrales, ¿no? Así Pero bien es. interesante, ¿no? Ahora, fíjate, Andrea, nosotros cuando yo estudié arquitectura, nosotros hicimos un intercambio, no fue un intercambio estudiantil, fue en ese momento que el profesor nuestro decidió que un semestre íbamos a estar haciendo el semestre de diseño en el exterior. Y en ese momento, pues todavía existían lo que se llamaban en aquel momento los países comunistas. Teníamos dividido el mundo entre el este y el oeste. Y el profesor quería que nosotros viéramos en ese momento cómo funcionaban las viviendas y qué era lo que consideraba esos países que eran sus mejores viviendas, cómo las construían, cómo vivían la gente y cómo lo hacían, y qué era lo negativo que íbamos a encontrar. Entonces, en ese momento, pues tuvimos esa oportunidad. No éramos tampoco un semestre de muchas personas, éramos apenas 10 personas en el semestre y de los cuales 8 nos tuvimos en el exterior. Entonces, Wow. sí, eso te digo porque me parece bastante interesante que ahora haya esos acuerdos internacionales y por lo menos tú dices, de alguna manera ellos te lo pueden pagar o te pueden ayudar con el pago. En el caso nuestro, no, nosotros cada uno tenía que pagar todo su viaje No, completo. no, no, lo contrario. Lo que quise decir, no me expliqué bien, es que depende de la familia del estudiante, no existen ayudas Ah, programadas ok, para eso. ok. Sí, O sea sí, que la de hecho, universidad, la universidad ujú, te facilita, digamos, es el enlace para esos intercambios, pero tú tienes que exactamente, costearte, digamos, el traslado y exactamente, todo. Bueno, exactamente. bueno. Es Pero complicado. En mi bueno, caso, como les comentaba, saliste fui a victorioso, trabajar. Fui claro. a trabajar como niñera en el asunto. Entonces, y después allá conseguí también una pasantía laboral que también me ayudó a mantenerme en el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, que si quieren lo conversamos más adelante. Bueno, Pero sí, ujú, bueno, un ejemplo, insisto, de la mujer venezolana trabajadora y echada para adelante. ¿Qué opinas tú, Andrea, disculpa, sobre el nuevo pensum que se está planteando en la Universidad Central, según el tratado de Boloña, que ya tú sales graduado con o graduada con una especialización? O sea, ya tú sales por lo menos arquitecta, paisajista, arquitecta, urbanista, o sea, ¿cómo ves tú esa propuesta? bien. Yo creo que eh, hay una cosa que yo noté bastante en el sistema académico de Francia, de París, que me permite compararlo con esta propuesta que me comenta Roberto. Eh, en esos países, en Europa en general, el sistema académico, la licenciatura, lo que es la base de la carrera, dura apenas 3 años. Y las personas salen especializadas como arquitectos y arquitectas, y no me acuerdo si tienen menciones, creo que sí, con 2 años más, lo que equivaldría en tiempo a nuestra carrera de 5 años. Entonces yo creo que esa especialización
un poco concuerda con el sistema socioeconómico de esos países de Europa, donde la especialización está a un nivel que, bueno, hasta, por ejemplo, los jardineros tienen universidad y se especializan en determinadas cosas de jardinería. No concuerdo tanto con que eso sea bueno aquí en este contexto latinoamericano, venezolano, porque siento que la carrera tal cual como está planteada, el pensum que está, eh, justamente lo que favorece es esa integralidad de conocimiento, ese un poco poder probar varias cosas y tener el título de arquitecto o arquitecta, que significa que tú pasaste por una cantidad de cosas importantes bases y que a veces, digo yo, no da ni tiempo de hacerlo en 5 años. Hay quienes tardan más tiempo haciendo la carrera porque, bueno, es una carrera densa realmente. Y entonces yo pienso que esa especialización implicaría quizás disminuir esa integralidad. Creo que va un poco en oposición. Y bueno, creo que para eso existen los posgrados también y creo que por ahí es la cosa. Pero me Sí, falta pero estudiar más la propuesta y esto, Roberto. hay, No he y tenido hay, conocimiento. hay también la otra posibilidad que lo hace, por ejemplo, en Canadá. Nosotros tuvimos una colega aquí que hizo parte de la arquitectura en Canadá y ella nos informó que ya antes de graduarte, tú tenías que trabajar obligatoriamente en oficinas de arquitectura y eso Así además es. te lo valían como créditos. Entonces es Exacto. importante porque también traes ya una experiencia para el momento en que te gradúes, Claro. pues ya has trabajado, ya no estás, como dice, tan caído de la mata. Sí, Exactamente. sí. Bueno, Andrea, yo creo que es momento de que nos muestres tu tesis de grado, que Dale. nos hables de ella. Claro, cómo no. Ya puedes compartir las imágenes. Tienes ya Chévere. posibilidad de hacerlo. Ok. Aquí está. ¿Se ve? Esta es la presentación final que hice el día de la defensa, es un poco un resumen del proceso, entonces, bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Como les comentaba de esta experiencia en París, en La Villette, a mí me impactó que, bueno, para mí era la primera vez que diseñaba vivienda, pero para mis compañeros que ya estaban estudiando regularmente en La Villette, de allá de Francia, ellos era al revés. Para ellos era raro, muy extraño, diseñar equipamiento, diseñar eh, otros usos como más particulares, más individuales. Entonces eso me llamó mucho la atención, como les comentaba, el interés por la situación y los problemas reales de nuestro contexto nacional. Y me llevó a escoger, en conjunto con mi experiencia de pasantía en el Laboratorio Internacional por el Hábitat Popular, los Valles del Tuy como contexto. Ellos han levantado, me refiero al laboratorio, han levantado una cantidad de información importante, hicieron un diagnóstico de 2 años, profesional, muy completo, en los Valles del Tuy. Y entonces, un poco yo en esa pasantía hice ese acuerdo, tratando de vincular lo que era la pasantía con la tesis, y desarrollar entonces en uno de estos sitios, que es Ciudad Zamora, queda cerca de Cuba, esta tesis. Entonces, yo llego con este planteamiento para el profesor, le digo, tengo el sitio, tengo el problema, porque el laboratorio ya había diagnosticado que había unas estructuras abandonadas, que fue una empresa para hacer vivienda masiva en el marco de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que se retiró del país y dejó inconclusas toda esta cantidad de viviendas que vamos a ver más adelante. Entonces el profesor me frenó un poco, me dijo, bien, perfecto, acepto el tema, chévere, y me dio ese marco del que yo les hablaba, que eran 3 etapas. La primera etapa, una etapa déjenme pasar, aquí está, una etapa de investigación, un poco haciendo un ejercicio de revisión documental, de buscar definiciones, temas, conceptos que nos ayudaran a desarrollar la tesis, el semestre, sobre todo a nivel de tesis que ya uno tiene que ir indagando más temas teóricos, ¿no? Y sustentarlos más seriamente. Entonces, fíjense, bueno, para terminarles de explicar, la etapa 1 se trató de investigación, la etapa 2 se trató de la experimentación con algunos materiales. Entonces,
bajo un enfoque de buscar la innovación, el semestre planteaba que uno pudiese ensayar con modelos incluso digitales o modelos a escala en físico sobre, bueno, la resistencia del material, cuál era la mejor configuración formal para lograr la estabilidad, todas esas cosas. Y luego una tercera etapa que ya es propiamente el proyecto en sí, donde allí se insertó entonces esa inquietud que yo traía de diseñar vivienda en los valles del Tuy, completando las estructuras inacabadas. Y bueno, todo esto. Entonces les cuento rapidito, la etapa 1 se puede resumir en estos 3 ejes que planteaba el semestre, planteó el profesor. El eje de lo sostenible, hacer arquitectura sostenible, que perdure en el tiempo. Entonces fue un poco indagar con qué concepto de sostenibilidad me caso yo, con cuál, desde qué enfoque lo abordo. Luego lo innovador, lo que les comentaba de los materiales, un poco tratar de pensar fuera de la caja, no tanto concreto, que es lo que ha dominado el panorama arquitectónico venezolano, sino ver si es posible con otros materiales que disponemos, otras técnicas, puedes desarrollar cosas innovadoras. Y luego lo contemporáneo, que bueno, era qué es hacer arquitectura hoy en día, esa reflexión. Entonces, bueno, consulté una serie de bibliografía y hice este cuadro resumen, un poco colocando el cruce entre estos ejes de partida y unos valores que yo llamé de llegada, que era un poco lo que yo aspiraba ya personalmente a llegar con el diseño, con la tesis. Me interesaba mucho el tema del carácter local que pudiese tener ese diseño, porque bueno, mientras más local, más posibilidades hay de que los habitantes se sientan cómodamente y se apropien realmente de lo que es el Claro, diseño. identificados. Ujú. Exactamente. También que fuese reciclada, una arquitectura reciclada o reciclable en atención a estas estructuras que ya habíamos identificado, que fuese una arquitectura más flexible, puesto que ya eso es una cosa que se viene discutiendo en el gremio desde hace bastante, que bueno, los seres humanos cambiamos con el tiempo y así debería ser también nuestra vivienda. Entonces, un poco pensar en eso, de que el diseño ayude a esta readaptación, a esta flexibilidad, a esta evolución en el tiempo y no sea un obstáculo. Eso es Y por último, importante. sí, Perdona que te interrumpa en este no, para punto, nada, comentemos. porque es bien importante esto de la evolución, del cambio, de la transformación en el tiempo, porque efectivamente, fíjate tú que rescataste una estructura que está destinada a otro uso, digamos, que tú lo readaptaste y que tiene posibilidades además a través de esa flexibilización a ser transformado según las necesidades o los requerimientos de los usuarios que no siempre son los mismos. Entonces, Exactamente. eso es una de las cosas interesantes que hay que prever en nuestros proyectos, ver también hacia futuro, ¿no? Sin duda, exactamente. Mira, una Y cosita, nos quedan dígame, de esta primera parte, nos quedan apenas 6 minutos. En caso que se interrumpa, nos reconectamos a través del mismo perfecto, enlace, ¿ok? Del mismo link. chévere, chévere. Ajá, bueno, y lo último, el tema de la autoconstrucción. Autoconstruible, esto viene más que todo por la pasantía que estaba haciendo en el laboratorio, esas inquietudes que investigué allí, puesto que, bueno, si el diseño favorece que las mismas personas sean las que participen en la construcción de sus viviendas, pues el vínculo que estas personas pueden generar con esa vivienda va a ser indisoluble. Entonces me interesó ese tema de la autoconstrucción, explorarlo un poco. Y bueno, de ese cruce, digamos, de los ejes de partida con los valores de llegada están como estas premisas que yo me propuse en el ejercicio académico y me di cuenta de que tienen perfecta relación en cada una de las cosas. Entonces, el planteamiento resume, como ya les comentaba, vivienda colectiva con carácter local, de configuración flexible, modulada para facilitar la autoconstrucción con materiales reciclables. Entonces, en esta misma etapa, en cuanto a la selección de materiales, para pasar a la etapa 2 de experimentar, bueno, sobre qué materiales ya vamos a escoger. ¿Qué es lo que voy a experimentar? Tome los siguientes criterios. Lo primero que fuesen reciclables a experimentar, en este caso,
ya esto es un poco más la teoría que investigué, si son de carácter natural o artificial, si son naturales deben ser biodegradables, si son artificiales deben ser desmontables. Esto es un poco esa investigación de base que realizamos todos mis compañeros, pero en mi caso particular para lograr. Y que fuesen accesibles, que estuviesen accesibles en el territorio nacional, no traer una cosa de otro lado, que fuese más el costo realmente que el beneficio que se pudiese lograr. Y bajo esta idea un poco de lo local, lo tradicional y las variables socioeconómicas, porque eso implica. Entonces, ¿en qué contexto? Bueno, aquí un poco lo diagramo, Venezuela en el centro. Algo que les quería comentar que se me pasó sobre mi interés en historia contemporánea y todo esto, es porque yo siempre digo que a mí me interesa estudiar lo que está más cerca de mí, en tiempo y en espacio. Entonces, en tiempo, bueno, me interesa la historia contemporánea, y cómo vamos generando historia, esa responsabilidad un poco que tenemos de registrar lo que está pasando y felicito a Plataforma Gremial por eso, porque es una iniciativa que cumple un poco con esa responsabilidad que tenemos en el gremio. Y también en el espacio porque me interesa Latinoamérica, me interesa Venezuela y sobre todo Caracas e incluso mi zona donde yo resido, que es en La Campiña. Mi servicio social comunitario, por ejemplo, lo hice aquí en La Campiña, buscando un poco, ese siempre es como mi inquietud guía. Tú eres caraqueña también, ¿verdad? Caraqueñísima. Sí, Caraqueñísima. Vale, entonces ya pasando a la etapa 2, quedan 3 minutos, yo creo que vamos a abordar la etapa 2, que fue esa experimentación. Como estábamos en un contexto de pandemia, era complicado ir a algún laboratorio, incluso ir al sitio fue complejo. Entonces, parte del planteamiento del semestre también fue de lo que el profesor nos guió, hacer experimentaciones en modelos. Para eso existen las tecnologías un poco virtuales de modelar en SketchUp, e incluso los que manejan BIM, esas herramientas que permiten probar física, las fuerzas físicas que afectan a los materiales, todo eso. Entonces, hicimos varios modelos que, como se ve, son bastante esquemáticos, un poco, son bastante simples, de distintos materiales. Yo escogí la tela, la madera y el bambú. Estos 3 materiales con los criterios que dije anteriormente. Entonces, sobre todo la madera, por esa disponibilidad que hay en Uberito, en los bosques de Uberito, esos árboles que se plantaron hace tanto y ahorita están en madurez, ¿no? Digamos, ese pino caribe. Entonces, bueno, un poco ver cómo pudiera diseñarse algún sistema en ese sentido. Pero el profesor nos pidió algo aquí, que yo creo que fue clave para lograr esa experimentación, que fue olvidarnos por un momento del contexto y del uso que le íbamos a dar a la vivienda, porque a veces uno se satura un poco de hacia dónde quiere llegar y de eso que es sumamente importante tenerlo presente en el proyecto, pero él quería que pusiéramos pausa de alguna manera en esas variables por un momento para podernos dedicar a la parte física completamente de los materiales de experimentar. Entonces de eso se trató la etapa 2. Aquí pueden ver unos modelos que hice a escala con el tema de la tela, un poco la hidrodinámica, cómo el agua se movía, la tela impermeable que era mejor, experimentando referentes también de arquitectura textil en el mundo. En el caso de la madera, por ejemplo, esto es un machimbrado con cierta movilidad que dije, bueno, el machimbrado normalmente se usa como recubrimiento, casi como pavimento, sí, como acabado. Entonces, Andrea, ¿qué pasaría? Andrea, disculpa que te llame, pero que nos quedan Sí, vamos. un minuto y no quisiéramos, vamos a cortarlo y después seguimos. Perfecto, Claro. nos vemos entonces en una segunda parte. Muchísimas gracias, ahorita nos vemos. A ustedes.